El espectro del puente. Esta es una historia real ocurrida en los años 60, cuando en mi ciudad el alumbrado era apenas visible en la noche. Cuenta mi padre que es una persona enteramente no creyente, que al salir una tarde al colegio llevaba sus libros atados con una cuerda, pensando en cómo resolver aquella noche su examen de literatura. Aún faltaban 20 minutos para caer el sol y caminaba deprisa para no atrasarse a la hora de su entrada. Obligadamente su camino diario exigía que pasara por un antiguo puente de piedra con poca altura en relación al río. Esa tarde me dijo que había crecido el río por una tormenta y resultaba bastante estrepitosa la corriente. Al terminar la clase por la noche y después de haber superado el examen de literatura, se encaminó a casa junto con un amigo para hacer el camino más llevadero. Al alcanzar la calle que acerca al río, los dos miraron muy a lo lejos una extraña luz que se vislumbraba entre las sombras. Simplemente siguieron caminando, pero poco a poco al acercarse al puente miraron cómo esa luz tenue danzaba como de lado a lado, haciendo zigzag en medio del río. Sus ojos no daban crédito a la luz, que cada vez se iba acercando más a ellos. Pronto detuvieron su camino y pudieron ver desde la mitad del puente la figura de un espectro que flotaba de pie sobre las turbulentas aguas con un pesado tronco sobre su espalda, su cabello largo y oscuro completamente mojado. Lo último que recuerda mi padre y su amigo antes de quedar por unos largos minutos catatónicos del miedo, es que era como un hombre sin rostro. Aquella noche no llovió, pero al volver nuevamente en sí, tanto él como su amigo estaban completamente mojados y sus libros habían desaparecido, solamente quedaban las cuerdas. Al no llegar pronto a casa mi abuelo, que en paz descanse, bajó en su búsqueda y encontró a los muchachos aún temblando, sin saber qué decir y cómo decirlo. Mi abuelo pensó que les había escupido el río, no daba crédito a lo que habían visto. Entonces los tres escucharon un extraño ruido como un lamento al otro lado del río y el mismo espectro desaparecía entre la bruma del río. Mi padre no pudo dormir bien en mucho tiempo y su amigo se le encaneció el cabello. Mi abuelo decidió que nunca más volverían a pasar solos por aquel camino. Ten cuidado. Te siguen. Bueno, voy a empezar a decir que esto lo recuerdo con mucho miedo y es una de las pocas veces que lo cuento aquí, aunque soy propensa a que me pasen cosas de estas. Hace tiempo, fui con mi madre a visitar el centro donde trabaja, aunque ahora mismo está deshabilitado. Es un centro de ancianos en el que se imparten clases mientras. Fui allí porque ella tenía que recoger unas cosas y no me dejaba quedarme sola en casa. Ese sitio ya había tenido muchas veces rumores sobre las cosas extrañas que pasaban allí y sobre todo los relatos sobre las enfermeras que oían el ruido de un bastón en las plantas superiores y lo pude comprobar. Cuando llegamos, entramos del tirón. Estaba allí el hombre de seguridad que se encargó perfectamente de cerrar la puerta después. El sitio está dotado con cámaras de sensibilidad, como yo las llamo, es decir, que cuando notan la presencia de alguien o algo, se encienden y quedan grabando un rato. Después se apagan. Pasamos por allí y se encendieron las cámaras, emitiendo una pequeña lucecita roja. Cuando pasamos, minutos después se apagó. ¿Cuál fue mi sorpresa que observándola desde la otra punta del pasillo la vi encender de nuevo? Me asusté mucho, la verdad, pero me callé. No quería parecer una médica. La cámara se apagó. Bien. Seguimos caminando, esta vez cogimos el ascensor y subimos a la planta de arriba, hacía unos ruidos muy raros y sentí que me observaban. Pasé miedo, pero estaba con mi madre al lado por lo que pensé que era ella. Pensé, porque cuando salió con dificultad. Las puertas se abrieron solo a la mitad, seguí notando esa presencia y un viento gélido me asestó por detrás, corrí hasta donde estaba ella y pasamos por otra de las cámaras, tenía la adrenalina completamente subida y el corazón me iba a 1000 recorrimos el pasillo y sí, se volvió a encender la luz. Esta vez, vino el segurata para contarnos lo sucedido, pero yo ya lo sabía, algo nos estaba siguiendo. Tragué saliva un par de veces mientras el guardia nos conducía a ver las grabaciones. Yo estaba alerta, miraba hacia todos lados. Ya, en la sala de las grabaciones noté una presencia y ya, harta de todo me dirigí hacia esta, la que daba lugar a una puerta con un aspecto bastante siniestro y viejo para mi gusto.
Y puede que no me creáis, pero os juro que es totalmente cierto, lo vi, sí, vi un hombre, totalmente vestido de negro, traje de chaqueta creo. Tuve mucho, pero muchísimo miedo. Sentía que se acercaba a mí. Sentía angustia, ganas de huir pero no podía. Y entonces, algo tocó mi hombro, me sobresalté. Era mi madre. Quería saber qué hacía allí, no sabía qué contestarle, el segurata señaló con la cabeza una esquina de esa siniestra habitación y me asomé. Pude ver un grabado en una pared que poseía algo de relieve. Descanse en paz, 19.202.000. No daba crédito a mis ojos. ¿Qué era eso? Lo pregunté, estaba asustada, apreté el puño con fuerza. Era la tumba del fundador. El que siempre se escuchaba ese ruido de bastón, pasé miedo, muchísimo miedo y juré veréis cómo perdura que no volveré a pisar nunca jamás ese sitio. Viaje a otro mundo. Todos estábamos desnudos. Fuimos muchos los que quedamos de pie sobre zigzagueantes caminos que conducían hacia un objeto enorme, desde la distancia parecía una enorme cúpula. El cataclismo devoró a cientos de personas, lamentos mezclados con olores químicos preñaban el lugar. Una pequeña criatura que colgaba del borde del espacio de tierra firme que me soportaba, oscilando a punto de caerse murmuró: «Ayúdame». A pesar del extenuante esfuerzo mi cuerpo no respondía a las órdenes que yo le daba, algo superior a mí me mantenía inmóvil. Con expresión de espantoso horror el niño cayó al vacío, en ese instante fue devorado por las fauces del fuego. Al unísono con el grito que no logré emitir, una voz de mando que venía desde ninguna parte se elevó sobre mis ideas ordenándome: «No debes rescatar a nadie. Permanece en donde estás de inmediato». Comprendí que no ejercía control sobre mis movimientos, tuve que permanecer obediente a pesar de mi resistencia interior. Solo lograba mover los ojos a voluntad. Fue allí que descubrí en torno a los elegidos silentes vehículos ingrávidos ocupados por 3 tripulantes, por la parte inferior estos aparatos lanzaban un rayo de luz cual iris, dirigiéndolos directamente a nuestras frentes, quemando nuestras pieles. De inmediato cicatrizaba, dejando una huella muy parecida a la estrella de los vientos. Cuando el rayo fue dirigido a mí, experimenté una intensa sensación de desprendimiento junto con la vibración descompensada de mi ser entregado a una succión que se apoderó de toda mi energía orgánica. Sin previo aviso el influjo retornó multiplicado en intensidad, me llenó de imágenes conocidas que capté como si estuviese de retroceso. Recobré la presencia del ego y sin percatarme, manso, caminaba hacia aquella nave. Una compuerta plateada servía de marco al individuo alto, delgado y de forma estilizada que parecía esperarnos. Miré más allá, hacia el interior laminado y plomizo de la estructura donde al parecer se perdían todas las almas que iban delante de mí, pero el vaporoso ambiente me impedía apreciar la totalidad de las formas. Antes de seguir avanzando me detuve frente al viviente de cuyo tórax pendía un medallón que resplandecía con el mismo ritmo de los latidos de mi corazón, al unísono de la inaudible palabra. Adelante levé la mirada y el único órgano que respondía a mis mandatos me devolvió la imagen de 2 ojos exagerados, intensos y carentes de retina. Volví a mirar el medallón y esta vez la misma voz sin palabras de transmitía: «Vamos a un sol seguro». Cerré mis ojos y al hacerlo perdí el contacto que tenía con el exterior. Despabilé encontrándome en mi propia habitación. ¿Pero qué te ha sucedido?, preguntaba una voz familiar. «Te encontramos en la orilla de la playa inconsciente y desnudo, donde estuviste estos últimos meses». El expectante rostro de mi novia, marcado por la angustia, pedía respuestas. Acarició con la punta de sus dedos la marca frontal que me dejó esta experiencia.